Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía. Hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que por sí solos ya son sinónimo de éxito y de una química que traspasó la pantalla. Pero lo que nos trae hoy aquí es algo más, es un giro inesperado, una situación que ha dejado a muchos preguntándose si Demet Özdemir, de alguna manera, ya lo veía venir. Vamos a desgranar juntos este misterio, analizando los recientes acontecimientos y cómo todo esto ha terminado desconcertando a la prensa. Si son fans de estos dos actores o simplemente les gusta el mundo del corazón y los dramas que a veces trae consigo, quédense con nosotros, porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la novela que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama mundial, Erkenci, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable, magnética, y no tardaron los rumores de una relación fuera de los platós en surgir. Y efectivamente confirmaron su romance, convirtiéndose en una de las parejas más adoradas por los fans. Había algo especial en ellos, una conexión que parecía genuina, y el público apostaba por un futuro juntos. La complicidad que proyectaban en cada escena, las miradas cómplices y la aparente naturalidad con la que interactuaban, alimentaron la fantasía de millones de seguidores que soñaban con verlos construir una vida juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Era una de esas parejas que parecían hechas a la medida de los cuentos de hadas modernos, con el carisma de él y la elegancia de ella, todo un deleite visual y emocional para el público. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser tan intensas como efímeras, y esta, a pesar de la fuerte conexión que demostraba, no fue la excepción. Lo que ha ocurrido recientemente con Can Yaman ha sido, para muchos, una auténtica sorpresa. El actor, conocido por su carisma arrollador y su físico imponente, ha estado en el ojo del huracán por una serie de declaraciones y comportamientos que han dejado a muchos, especialmente a la prensa turca e internacional, un tanto descolocados. Pareciera que el actor ha decidido dar un giro radical a su forma de interactuar con el mundo, y sobre todo, con los medios que tanto lo han aclamado. Para entender la conexión con Demet, debemos retroceder un poco en el tiempo. Cuando la relación entre Can y Demet era pública y estaba en su apogeo, eran innumerables las cámaras que los seguían, los titulares que hablaban de ellos en cada esquina digital y física, y las preguntas sobre su futuro juntos, alimentando el deseo de los fans de una boda inminente o de planes de vida en común. Demet, por su parte, siempre se mostró más reservada en cuanto a su vida privada, enfocada en su carrera, aunque sin esconder su relación con Can, compartiendo momentos que demostraban la solidez de su vínculo. Lo intrigante surge cuando empezamos a analizar las reacciones de la prensa ante los últimos movimientos de Can Yaman. Resulta que el actor ha adoptado una postura bastante peculiar. Ha habido un cambio notable en su discurso, en su forma de presentarse públicamente y sobre todo en su relación con los medios. Si bien es cierto que los actores a menudo necesitan gestionar su imagen y su relación con la prensa de manera estratégica, lo que está haciendo Can últimamente parece ir un paso más allá de una simple estrategia de marketing o de cuidado de la imagen. Parece un cambio más profundo, una metamorfosis en su forma de ser público. Por un lado, ha habido rumores y especulaciones sobre su vida personal, sobre posibles nuevas relaciones que no han sido confirmadas ni desmentidas de forma clara, e incluso sobre su estado anímico. Can ha aparecido en público con un aspecto diferente, a veces con un aire quizás más distante e introspectivo, e incluso, en ocasiones, con una intensidad en la mirada que ha dado pie a múltiples interpretaciones. Y lo más llamativo, las entrevistas que ha concedido en los últimos tiempos han sido un tanto crípticas, llenas de respuestas que parecen querer evitar el tema central, o que dan pie a más interrogantes que respuestas claras. La prensa, acostumbrada a buscar titulares jugosos, declaraciones directas y anécdotas que alimenten la conversación pública, se ha encontrado con un muro de evasivas y ambigüedades, lo que paradójicamente ha generado aún más interés y especulación. Es como si Can hubiera decidido cerrar el grifo de la información personal, dejando a los reporteros con la boca abierta y las agendas vacías de contenido jugoso. Ahora, ¿dónde entra Demet Özdemir en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y donde cobra fuerza la idea de que ella, quizás, ya tenía una premonición,
una visión más clara de lo que podría deparar el futuro para alguien con la personalidad y el manejo de la fama de Can Yaman. Piensen en esto: cuando una relación termina, a menudo hay razones profundas, a veces no expresadas públicamente, que se van gestando a lo largo del tiempo. Los fans recuerdan la intensidad de su relación, la pasión que irradiaban, pero también recuerdan que, a pesar de todo, su camino se separó. Y si recordamos las entrevistas de Demet durante y después de su relación con Can, notamos una constante: su profesionalismo intachable, su enfoque inquebrantable en su carrera, y una madurez al hablar de las cosas que, en retrospectiva, podrían considerarse casi proféticas. Demet siempre ha sido una persona que parece tener los pies en la tierra, muy centrada en su carrera y en su desarrollo personal. Mientras Can a menudo ha estado en el centro de atención por su carisma desbordante, a veces rozando la excentricidad y exhibiendo una espontaneidad que ha sido tanto aplaudida como cuestionada, Demet ha mantenido una línea más discreta, más enfocada en su trabajo y en construir un legado profesional sólido. Es posible que en su momento, y precisamente por esa diferencia de enfoque o de personalidad, ella haya sentido que la intensidad y la dinámica de la relación con Can, con todo el torbellino mediático que implicaba, no eran sostenibles a largo plazo para ella, o que el camino que él estaba empezando a tomar, incluso entonces, era diferente al suyo, más propenso a los altibajos y a la exposición constante. La prensa al principio veía en Can Yaman un ídolo de masas, un hombre carismático y un poco rebelde que cautivaba a todos con su energía. Sus apariciones públicas eran eventos, cada declaración era analizada al milímetro, y su vida amorosa era un tema recurrente en las revistas. Sin embargo, en los últimos tiempos, esa aura ha empezado a cambiar, o al menos a ser gestionada de una manera mucho más controlada. Sus apariciones son menos frecuentes, sus declaraciones más medidas, y su estilo de vida parece haber tomado un rumbo distinto, más privado, más introspectivo, quizás hasta un poco hermético. Y es aquí donde la prensa se pregunta: ¿cómo es posible que uno de los actores más mediáticos de Turquía se haya vuelto tan esquivo, tan inaccesible? ¿Qué ha pasado en su vida para que haya tomado esta decisión de replegarse de esa manera? Y es en esta desconexión entre el Can Yaman que conocíamos y el que se presenta ahora, donde resurge con fuerza la figura de Demet Özdemir. Si pensamos en cómo se desarrolló su relación, en los altibajos que pudieron haber tenido, y cómo terminó, y comparamos eso con las actitudes actuales de Can, podríamos inferir que Demet, con su intuición y su sensatez, tal vez haya visto venir este tipo de evolución. Quizás ella percibió, incluso en su momento, que la forma en que Can manejaba la fama, las presiones mediáticas y su propia personalidad impulsiva no eran necesariamente compatibles con un futuro compartido a largo plazo en la forma en que ella quizás lo imaginaba. Su enfoque en una carrera estable y un desarrollo personal tranquilo podría haber contrastado con la montaña rusa emocional y mediática que representaba Can. Los medios, al no encontrar la misma apertura y la misma disposición a hablar de temas personales que antes, se han visto obligados a especular aún más. Se preguntan si hay una crisis personal profunda, si hay nuevos proyectos internacionales que lo mantienen alejado y enfocado, o si simplemente ha decidido cambiar radicalmente su forma de relacionarse con el público y la prensa, buscando un equilibrio diferente. Y en medio de toda esta incertidumbre, la figura de Demet Özdemir, la exnovia, la compañera de reparto icónica, vuelve a ser un punto de referencia, un faro de estabilidad en medio de la tormenta mediática que rodea a Can. La comparación es inevitable y la prensa busca en ella alguna pista, alguna explicación a este enigma. Podríamos decir que la prensa está desconcertada porque Can Yaman ha cambiado el guión. Ya no es el mismo actor que acaparaba titulares por sus romances pasajeros, sus declaraciones espontáneas y su estilo de vida llamativo y a veces controvertido. Ahora es alguien que se muestra más reservado, que parece haber construido una especie de caparazón mediático para protegerse de la vorágine que él mismo ha ayudado a crear. Y en este contexto, la serenidad y la trayectoria profesional de Demet Özdemir, que ha seguido creciendo y consolidándose en su carrera, alternando proyectos importantes en Turquía y explorando oportunidades internacionales, contrastan fuertemente con la aparente volatilidad del panorama mediático de Can. Ella representa un modelo de éxito medido, profesional y, sobre todo, estable. Quizás la clave esté en la forma en que cada uno maneja la fama y la exposición pública. Demet ha demostrado ser muy hábil para equilibrar su vida personal y profesional, manteniendo un perfil público elegante y centrado en su trabajo, sin descuidar su vida privada, pero sin convertirla en un espectáculo.
Khan, por otro lado, parece estar en una fase de introspección o de redefinición de su imagen pública, lo que naturalmente genera dudas e interrogantes en un público acostumbrado a la transparencia de sus ídolos. Y la prensa, que vive de esas preguntas y de la especulación, se encuentra con un Khan que, al parecer, ha decidido jugar un partido diferente, con reglas que él mismo está dictando. Piensen en las entrevistas pasadas, donde Khan hablaba con esa pasión desbordante, a veces sin filtros, mostrando su carácter apasionado y un tanto impulsivo. Era carismático, sí, pero también se exponía mucho, dejando al descubierto sus emociones y sus pensamientos de forma casi inmediata. Ahora sus respuestas son más cortas, más controladas y a menudo desvían la atención hacia aspectos más generales de su trabajo o hacia reflexiones filosóficas que dejan poco margen para la crítica o el comentario personal. Esto puede ser una estrategia deliberada para proteger su privacidad, para centrarse en proyectos futuros que requieren una imagen más seria y profesional, o incluso una reacción a la intensa presión mediática que ha vivido y que quizás ha llegado a saturarle. Y es aquí donde la pregunta resuena con más fuerza y cobra un nuevo significado: ¿tenía razón Demet Özdemir? Es una pregunta que, por supuesto, no podemos responder con certeza absoluta, ya que solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación y sus motivaciones. Pero sí podemos analizar los hechos y las trayectorias que ambos han seguido. Demet ha construido una carrera sólida y ascendente, ha elegido proyectos ambiciosos que la han posicionado como una de las actrices más importantes de su generación, y ha mantenido una presencia mediática digna y profesional. Si ella en su momento sintió que las cosas no iban por buen camino en su relación, o que sus visiones de futuro eran significativamente diferentes, su decisión de seguir adelante, de enfocarse en sí misma y en su carrera, parece haber sido acertada, vista la trayectoria actual de ambos y la forma en que manejan sus vidas públicas. La prensa, acostumbrada a la constante comunicación, a las declaraciones jugosas y a las anécdotas de los famosos que alimentan sus páginas, se enfrenta a un Khan Yaman que ha cerrado filas, que ha levantado un muro de silencio selectivo. Esto ha llevado a un sinfín de teorías y a titulares que intentan descifrar el enigmático comportamiento del actor, a menudo recurriendo a la comparación con su pasado, y por ende con Demet Özdemir. Y sin querer ser morbosos, es inevitable que la comparación surja, porque ella representa un camino diferente, una forma distinta de navegar el estrellato, de mantener el equilibrio entre la fama y la vida privada. En definitiva, Khan Yaman ha logrado, de alguna manera, desconcertar a la prensa. Ya no es tan predecible, ya no es tan fácil de encasillar en el molde del ídolo mediático que se deleita con la exposición. Ha cambiado las reglas del juego, o al menos ha decidido jugar a su propio ritmo, imponiendo sus propios límites y su propia narrativa. Y en medio de este misterio y esta incertidumbre que rodea al actor, la figura de Demet Özdemir, con su trayectoria constante, su profesionalismo y su enfoque en el crecimiento personal y profesional, se erige como un ejemplo de estabilidad y de cómo manejar la fama con inteligencia y una visión a largo plazo. Quizás, solo quizás, ella ya lo intuyó y supo que la mejor manera de avanzar en su vida personal y profesional era por un camino distinto, uno que le permitiera desarrollarse sin las turbulencias constantes que a veces acarrea la vida pública desenfrenada. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado el enigma que rodea a Khan Yaman y cómo su actual comportamiento ha dejado a la prensa un tanto perdida, obligada a especular ante la falta de información clara. Hemos reflexionado sobre la posible intuición de Demet Özdemir y cómo sus trayectorias actuales, tan distintas pero ambas exitosas, nos invitan a pensar en las decisiones que tomamos en el amor, en las relaciones y en la vida, y en cómo la sabiduría y la visión a largo plazo pueden ser nuestras mejores aliadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet pudo haber presentido algo sobre el futuro de su relación, o la evolución de Khan? ¿Qué les parece la actitud actual de Khan Yaman y su forma de gestionar su imagen pública? Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo, sus teorías, sus reflexiones y sus propias experiencias. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado alguna nueva perspectiva o simplemente lo han disfrutado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este, lleno de análisis, misterios y los secretos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.